Buen día, he realizado una investigación titulado El impacto de las matemáticas para el cálculo del crecimiento de la población y la pobreza en México a través de la predicción con datos del Coneval e INEGI. Vamos a darnos cuenta que es importante saber que buscar el impacto de las matemáticas para el cálculo del crecimiento de la población y la pobreza en México a través de la predicción de los datos con el INEGI para saber la tendencia de nuestro país. Ese fue uno de mis objetivos. Toda la investigación fue desarrollada a través de fuentes documentales en las páginas ya mencionadas. Yo pienso primeramente que una de las problemáticas que tiene el país está relacionado con la cuestión de la población, debido a que desde la Revolución Mexicana el crecimiento de la población era lenta. Se implementan programas para apoyo de familias que sean numerosas. Esto hizo que a través del tiempo la población se disparara. Es por eso que aquí se marca algo muy importante, que México está relacionado con la dinámica social, económica y los eventos históricos que han pasado a través de nuestro país. La Revolución Mexicana, luego viene la Revolución Cristera y otros eventos también que han marcado, ¿no? Podríamos hablar también, ¿no?, sobre la cuestión del 68, sobre el auge, ¿no?, y el crecimiento que se tuvo en una época determinada de la población. Ahora, esto ha desarrollado que los problemas económicos y políticos humanos se busque una alternativa de solución. Como ustedes sabrán, trató de implementar el programa, ¿no?, de la Cruzada contra el Hambre, lo cual fue totalmente un fracaso. ¿Por qué? Porque en México somos aproximadamente 50 millones de pobres y 14 millones en extrema pobreza. Los estados de mayor pobreza son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Michoacán. Esto está realmente confirmado. También hay datos del Coneval que dicen que más del 50% están en pobreza y aproximadamente más del 10% en extrema pobreza, lo cual viene a dar en un punto importante, que a mayor crecimiento de la población existen menos recursos económicos, el cual se pueda distribuir equitativamente. Aunado a eso, los problemas políticos que se tienen en México, por ejemplo, y éticos, ¿no? Éticos también, como puede ser bien la coima, ¿no? Este sistema en el que nos encontramos ha hecho que nos quedemos algunas personas, o la mayoría de las personas, en algunos retrasos, pero existen, ¿no?, las vías de superación, y eso ya depende de nosotros mismos. La comparación de la extensión territorial con el crecimiento demográfico se puede observar aquí. ¿Por qué es importante hacer esta comparación de la extensión territorial con el crecimiento demográfico? Yo he estado investigando y actualmente el crecimiento de la población, según el censo, ¿no?, del 2010, ya rebasaba más de los 110 millones, y la encuesta intercensal más de los 110 millones. Y ahora tenemos una superficie continental de 1.960.189 kilómetros. Eso es lo que es habitable. Pero ahora de esta fracción también tenemos las zonas de reserva. ¿Qué pasa si nosotros nos damos a la tarea de habitar zonas donde no está planeado que el hombre pueda vivir? Me refiero a las zonas protegidas. Recordemos que las zonas protegidas también ayudan a que el ambiente se encuentre en equilibrio, y eso es lo que está pasando, ¿no?, en la mayor parte de México, ¿no?, que se habitan las zonas de reservas, y no solamente en México, sino que en algunos otros lugares del mundo, y esto ha hecho
que se vuelva un desequilibrio. Tenemos ahí, por ejemplo, el fenómeno del Niño. La parte azul que ustedes pueden ver es el mar territorial, y el mar territorial comprende también la zona económica y algunas islas. Es de 3.149.920 kilómetros, y las plataformas continentales de 10.570. La densidad de la población no es la cantidad de espacio que le corresponde a cada persona por existir, ¿no? Existen variaciones tanto del sur como del norte. ¿Por qué? Debido a que actualmente en el centro del país y el sur la mayor parte de la población no se está incrementando, y ahora vivimos, ¿no? O se vive en zonas, en condominios, el cual causa, ¿no? aglomeración, y esta aglomeración va causando algunos conflictos, ¿no? O la concentración de las personas, por ejemplo, en el centro del país, que eso va causando otros problemas sociales, ¿no? O, por ejemplo, se crean las tribus urbanas y pobreza, desigualdad, puestos mal pagados, y toda esa cuestión que involucra el bienestar del ser humano. Aquí tenemos una comparación con los otros países de México, ¿no? México se encuentra en el lugar número 14, comparado con Rusia, que es uno de los más grandes, Canadá, Estados Unidos de América, China, Brasil, Australia, India, Argentina, Kazajistán, Argelia, República Democrática del Congo, Groenlandia, Arabia Saudita, México y Indonesia. Si nos damos cuenta, tenemos una buena proporción de tierra que aún nos resta aquí en México. Comparado con los países de América, México ocupa el sexto lugar, encabezando Canadá, ¿no? En uno de los países más grandes. Esto nos sirve para darnos cuenta que aún podemos hacer algunas cosas importantes por nuestro país, y yo creo que una de ellas sería estudiar, ¿no? Para tener conciencia de lo que hacemos y tratar de meditar un poco. Bueno, con ayuda de las matemáticas se puede lograr el desarrollo. Esto es un dato según de la Universidad Complutense de Madrid. El impacto de las matemáticas es relevante por los siguientes aspectos. Ayuda a la comprensión del universo, juntamente con otras ciencias, siendo parte de la estructura de la realidad. Aquí nos podemos dar cuenta que la ciencia que puede apoyarnos es la demografía, ¿no? Pero también las ciencias sociales. Las ciencias sociales hace uso también de las matemáticas. Es un modelo de pensamiento que produce belleza intelectual, se relaciona con la lúdica. El aporte de las matemáticas a la sociedad se fundamenta en la mezcla de la creatividad, libertad espontánea. Según Romero, 2011, la responsabilidad del desconocimiento por parte de la sociedad respecto al labor de los matemáticos recae en ellos mismos. Blanco Caballero, 2007, dice que el aspecto positivo, las aptitudes del pro de las matemáticas están vinculados con las situaciones agradables de los alumnos que han vivido durante el proceso de aprendizaje. Debido a esto, los pensamientos más comunes suelen ser: las matemáticas son útiles para cualquier situación en la vida diaria, un problema puede ser abordado de diferentes maneras, desarrolla capacidades mentales y permite tener éxito en los estudios, son importantes incluso si se adopta para otra especialización, y los que tienen un cierto desagrado es porque han tenido una mala experiencia con los profesores. Eso les lleva a decir que las matemáticas es inservible en la vida real, y en realidad es muy útil, ¿no? Estos son unos datos que estuve investigando en Coneval. Es lo que comentaba. Dice que las estimaciones de la pobreza en México se realizaron con cálculo a partir de datos de 2016, pero estos son una proyección para la época actual en la que nos encontramos, que es el 2018. Dice que la pobreza tiene un 43.6%, eso equivale a 53.4 millones de personas, y la pobreza extrema un 7.6%, lo cual equivale a 9.4 millones de personas. Como se podrán dar cuenta, esta es la realidad en la que se encuentra nuestro país, y es importante
que a través de un estudio podamos encontrar lo relevante para poder ayudar, ¿no? Porque hay que recordar que todo lo que se puede medir se puede mejorar. Y para este caso considero que un estudio basado en el análisis de las matemáticas, estadístico, nos podemos hacer proyecciones, y esas proyecciones nos pueden servir para hacer un plan de desarrollo federal, estatal o municipal y bien realizado, porque actualmente no sé si los gobiernos tengan un plan que realmente se aplique y con un análisis exhaustivo. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña gráfica de 1950, era 25.8 millones de habitantes, al 2015, que fue una de los censos intercensal, tenemos 119.5 millones de personas. Es significativa la cantidad a la que ha crecido, ¿no? Es totalmente grande esa cantidad. Aquí tenemos los indicadores que aquí se presentan, dan cuenta de la estructura poblacional de la edad y sexo, así como sobre la evolución y ubicación del territorio nacional. La información está referida a las personas nacionales o extranjeros que residen en el país. Ahí está, ¿no? El dato, son 119 millones 938 473 mil habitantes según la encuesta intercensal, ¿no?, del 2015. Pero ¿eso a qué conlleva? Eso conlleva que a mayor cantidad de la población existan menos recursos. Por ejemplo, yo estoy investigando sobre la cuestión de la canasta básica, ¿no? La canasta básica es el precio que tienen todos los productos para poder sobrevivir, por ejemplo, huevos, frijoles, tortillas, panes, leches, queso, todo eso, ¿no? Lo primero necesario, lo que es más necesario para vivir. Y existe la canasta que es no básica, que es sobre la medicina, pero en esta cuestión presento nada más la canasta urbana y la canasta rural. La canasta urbana, según el 18 de julio que fue consultado, está en 2.975.27, la canasta rural en 1.918.95. Eso es el precio que tiene, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, ¿no? Que se está ganando menos de la canasta básica, lo cual implica que exista una gran cantidad de necesidad. Esto es una gráfica que muestra el proceso del crecimiento, ¿no?, del ingreso de la persona. Dice: como consecuencia de lo anterior, la población con un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo bajo de 41% en el cuarto trimestre de 2017, 39.1% en el primer trimestre de 2018. A pesar de esta reducción, el valor del primer trimestre de 2018 es mayor al del primer trimestre de 2017, 38.9. El sueldo que tiene cada individuo está en 1.717.38 y la canasta básica está en 1918 la rural y en 2.975 la urbana. Eso quiere decir que no concuerda, que estamos ganando poco, o la mayoría de las personas está ganando aún muy poco para adquirir lo básico en su alimentación. Aunado a eso, recuerden que tenemos que ingresar en este apartado de 1718 que se percibe según el censo, ¿no?, o el estudio que hace el Coneval, los pasajes, ¿no?, y otras cuestiones que son importantes. Por lo tanto, no está acorde al momento, ¿no?, a la realidad de las necesidades, porque se gana menos y las cosas, que esto básico, está demasiado caro. Por lado eso, el crecimiento de la población, ¿no?, que va reduciendo muchos aspectos importantes. Yo realicé una encuesta, ¿no?, relacionada con el impacto de las matemáticas que se puede tener. Es una encuesta de 10 preguntas, se la realicé a 10 personas, y uno de los primeros aspectos que medí fueron los siguientes, ¿no? Si las matemáticas son importantes
para el desarrollo de la nación, y 6 consideran que sí, 4 consideran que no. También hice una pregunta si las matemáticas consideran que son importantes llevarlos o estudiar en las escuelas. La mayoría dice no, que no. Son 9 de 10 personas dice que no, no es importante. Les pregunté también si conocían el valor, ¿no?, de la canasta básica. Dicen que no, sí, pero conocían la cantidad de población que existe actualmente en México, y también comentan que no. Bueno, eso es una de las preguntas de investigación que realicé. Hay que tener en cuenta que esta investigación, con fines prácticos de la actividad, cumple el objetivo, porque tomando en cuenta que según el reloj de la población actual ya somos más de 132 millones de habitantes en México, y considerando que en el estado en el que yo vivo, que es Chiapas, somos más de 5 millones y en mi municipio más de 100,000, la muestra es demasiado pequeña. Para tomar unos datos más reales y relevantes se necesitaría hacer un cálculo diferente o abarcar una muestra más grande para que los datos sean de mayor impacto. Pero para fines prácticos, como les digo, esto cumple con el objetivo, ¿no?, que es realizar la práctica de la investigación y poder cumplir con nuestra actividad. Bueno, en conclusión, yo les podría comentar que en conclusión de los datos que he encontrado es que en México realmente somos según el reloj de la población mundial, somos más de 132 millones de habitantes, y ha ido al aumento de lo que éramos en 1910, 22.5 millones de habitantes, a la encuesta intercensal de más de 119 millones, actualmente que somos más de 132 millones de habitantes según el reloj de la población mundial, y en la canasta básica se encuentra muy por arriba de lo que se percibe actualmente, ¿no? También he descubierto y he entrado a algunas páginas, ¿no?, para revisar los planes de desarrollo, y el cual me he dado cuenta que a nivel municipal, por ejemplo donde vivo, no se tiene un plan de desarrollo municipal para el bienestar de las personas, así como tampoco se contempla en el estatal y tampoco en el federal. En conclusión, las matemáticas nos pueden ayudar para desarrollar un plan de desarrollo estatal y para encontrar una aplicación realmente que sea efectiva, debido a que el análisis que se hace es exhaustivo y abarca mucha información. Aquí se puede demostrar que existen grandes divergencias, ¿no?, entre los ingresos, el cual determina el nivel de vida, y estos dan seguimiento a problemas sociales, económicos y políticos. Pero también tiene que ver, ¿no?, con las proyecciones que se realizan. ¿Por qué? Porque ahora el crecimiento de la población puede afectar. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Debemos tener mucho cuidado en encontrar un buen equilibrio, ¿no? El equilibrio, sobre todo, ¿por qué? Porque a mayor crecimiento hay pocas cosas, ¿no? Estamos viendo que la densidad de la población aumenta, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar y ser conscientes de que vamos a cuidar este planeta y el medio ambiente en el que nos encontramos, porque es el lugar en el que actual vivimos. Y yo considero que las matemáticas nos pueden ayudar a tener un mundo mejor ordenado, ¿no?, para poder subsistir. Eso es todo. Mi nombre es Alberto Ruiz y fue una pequeña investigación del impacto de las matemáticas para el cálculo del crecimiento de la población y la pobreza en México a través de la predicción con datos del Coneval e INEGI. Muchas gracias.